Windows, Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, Adobe Premiere, AutoCAD, macOS, iOS, Facebook, YouTube, TikTok, Reddit. Todos estos programas tan comúnmente utilizados son software privativo o de propiedad. Es decir, el código de estos programas solo es accesible para los empleados de la multinacional que es propietaria del mismo, llámense a Microsoft, Adobe, Apple, Google, etc. Esto supone que el usuario tiene que pagar a dichas compañías por usar su programa. Y, lo que es mucho peor, tiene que hacerlo de acuerdo con sus términos y condiciones. Dejadme daros algunos ejemplos de los términos y condiciones ridículamente invasivos que imponen algunas de estas compañías. Por ejemplo, Facebook guarda tus datos aunque hayas borrado tu cuenta. Tu identidad puede ser utilizada en anuncios y ofertas sin tu consentimiento y sin ninguna compensación. Es decir, que tu identidad es básicamente propiedad de Facebook. También puede leer tus mensajes privados, tu historial, etc. También, por ejemplo, Activision Blizzard, Snapchat, PayPal. En estas plataformas renuncias a tus derechos morales. Sí, como lo habéis oído. Aceptas renunciar a tus derechos morales y, de nuevo, pues cosas que borras en realidad no se borran. También, por ejemplo, PayPal te traquea aunque rechaces que te traqueen. Tienen una triquiñuela en sus términos y condiciones para poder hacerlo. Pinterest, Spotify y muchos otros pueden eliminar tu contenido indiscriminadamente, sin dar explicaciones, es decir, que básicamente aceptas que te puedan censurar. Tanto estas como muchas otras locuras de los términos y condiciones las podéis encontrar en la estupenda página 2dr.org, que recopila resúmenes de las cosas más graves que tenemos que aceptar al usar ciertos programas o servicios privativos. Ahora bien, existe una alternativa al software privativo y es lo que se conoce como el software libre. Este software se caracteriza no solo por poder usarse gratuitamente, que es lo de menos, sino porque respeta los derechos y libertades de los usuarios. En este vídeo os quiero explicar en qué consiste el movimiento del software libre y cómo usar este tipo de programas puede mejorar con creces vuestra vida dentro del mundo digital. Entonces, ¿qué es esto del software libre? Dejadme empezar dando la definición de acuerdo con la GNU y la Free Software Foundation. De acuerdo con estas asociaciones, un software es libre si los usuarios tienen las 4 libertades esenciales, que son la libertad 0, que es la libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito, la libertad 1, que es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que se desee. El acceso al código fuente, por tanto, es una condición necesaria para tener la libertad 1. La libertad 2, que es la libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. Y por último, la libertad 3, que es la libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. También vemos que para esta libertad, el acceso al código fuente es una condición completamente necesaria. Además, para que el programa sea libre, debemos tener en cuenta que estas libertades se deben aplicar a todo el código que vamos a hacer que otros utilicen. Esto quiere decir que si dentro de nuestro programa, que hemos diseñado para que sea libre, llamamos a un tercer programa distinto que no respeta las 4 libertades fundamentales, entonces nuestro código deja de ser libre. Pero cuidado, dada esta definición hay una confusión muy habitual que suele surgir. Mucha gente confunde el software libre con software que simplemente es gratuito. En realidad, con el software libre se puede ganar dinero. Dejadme que os lo explique. Software libre no quiere decir software no comercial, ni tampoco quiere decir estrictamente que sea completamente gratuito. Por el contrario, GNU anima a que se haga un uso comercial del software libre, ya que lo consideran de fundamental importancia para su desarrollo. Es por eso que invitan a las empresas a emplear software libre, con la finalidad de que haya un respaldo profesional y remunerado a este tipo de software. Pero ¿cómo es posible entonces en la práctica hacer negocio con un software cuyo código es abierto y modificable por todos? Pues muy sencillo, dejadme poneros algunos ejemplos.
Imaginaros que diseñáis un nuevo producto, digamos un nuevo ordenador que habéis construido desde cero y queréis distribuir con vuestro propio sistema operativo. Pues bien, desde luego no podréis coger Windows o iOS y modificarlo a vuestro gusto para distribuirlo con vuestra nueva gama de ordenadores. Sin embargo, sí que podréis, y de hecho os invitan a ello, coger el sistema operativo GNU Linux, que es software libre, o alguna de sus distribuciones ya comercializadas, modificarlo a vuestro gusto para que case con el diseño que tenéis en mente para vuestro ordenador y vender este producto sin enfrentar ningún problema legal. Otra manera, por ejemplo, de hacer negocio que se me ocurre podría ser diseñar una nueva distribución de GNU Linux, o directamente un nuevo sistema operativo, y ofrecer servicios de soporte técnico, ayuda y educación para el mismo por unos precios que tú consideres oportunos, ya bien sean muy grandes o muy pequeños. Como digo, eso no afecta a la naturaleza del software libre, ya que la definición de software libre se basa en las libertades de los usuarios y no tanto en el precio o gratuitividad del producto. No obstante, también hay que aclarar que software libre no quiere decir software sin reglas. Podemos imponer reglas a la licencia de nuestro software siempre que éstas no interfieran con las libertades básicas que hemos definido antes. Por ejemplo, una regla muy habitual que puede interferir con los ejemplos de uso comercial que he mencionado antes es el copyleft. El copyleft es la regla según la cual, cuando tú modificas o redistribuyes el programa, no le puedes agregar restricciones que limiten las libertades principales. Fijaos cómo esta regla, lejos de limitar las libertades del usuario, las ampara. ¿Qué implicaría entonces el copyleft en la práctica, en los ejemplos que he puesto antes? Pues que si modificamos, por ejemplo, el sistema GNU Linux que tiene copyleft para venderlo en nuestro nuevo modelo de ordenador, debemos hacer ejecutable, público, modificable y redistribuible nuestro nuevo programa. Por tanto, la ausencia de copyleft puede provocar que un programa en que ciertos desarrolladores han trabajado con la idea de hacerlo libre, en algunas de sus modificaciones se convierta en privativo. Esto ha ocurrido, por ejemplo, con el sistema de ventanas X, que es el que yo y la inmensa mayoría de usuarios utilizamos, aunque ahora este nombre de X es más utilizado para una red social. Los términos de distribución que usó el X Consortium para publicar el X11, como digo, el sistema de ventanas, nada que ver con la red social, hicieron que el programa fuera software libre sin copyleft, y la mayoría de los sucesivos desarrolladores continuaron haciendo lo mismo. Una copia del programa que esté bajo esos términos de distribución es software libre. Sin embargo, existen también versiones que no son libres, y hay, o al menos había, ordenadores muy conocidos y tarjetas gráficas para PC que funcionan únicamente con las versiones privativas del programa. Siento decirte que si utilizas alguno de esos tipos de hardware, entonces para ti X11 no es software libre. Incluso los programadores de X11 lo hicieron privativo durante algún tiempo y pudieron hacerlo porque otros programadores habían aportado código bajo la misma licencia sin el copyleft. Otro punto importante de la definición es diferenciar el software libre del software de código abierto. Yo mismo muchas veces hablo de software de código abierto, cuando en realidad quiero referirme al software libre. La diferencia no es muy grande y la mayoría de programas de código abierto son libres, pero es importante saber que hay sutilezas que los separan para hacer un uso correcto del lenguaje. Aunque no voy a entrar en el detalle de la definición que da la Fundación del Código Abierto sobre su software, os diré que su definición es algo menos garantista que la del software libre en cuanto a las libertades del usuario. Os dejo un link en la descripción para que veáis la definición completa de software de código abierto según la Open Source Initiative. También es importante en este punto diferenciar el software de dominio público del software libre. El software de dominio público es aquel que no tiene derechos de autor, más conocido por el anglicismo de copyright. Es decir, el software o cualquier cosa de dominio público es que no tiene copyright. Si el código fuente de un software de este tipo es público, se trata de un caso particular de software sin copyleft, lo que implica que algunas copias o versiones modificadas pueden no ser libres en absoluto, aunque a priori esta primera versión sí que lo sería.
Si en cambio el código fuente no está disponible, sino que simplemente el ejecutable es de dominio público, como ocurre con muchos programas, no se puede considerar que sea software libre, ya que las libertades básicas implican el acceso al código fuente. Por otro lado, la mayoría del software libre no está en dominio público, sino bajo derechos de autor, y los titulares de estos derechos han dado el permiso legal para que todos puedan utilizarlo en libertad bajo una licencia de software libre. Por tanto, como vemos, hay tanto software de dominio público que no es libre, como software libre que no es de dominio público. Con todo lo que he explicado hasta ahora, creo que tendrás más claro qué es el software libre y las enormes ventajas que presenta en cuanto a libertades individuales comparado con el software privativo o no libre. Para terminar, y sobre todo para aquellos más interesados en el tema, me gustaría contaros un poco de dónde sale esta definición de software libre, quién la ha puesto y con qué finalidad. Básicamente, la definición que os he dado es la que proviene del proyecto GNU. GNU fue fundado por el controvertido Richard M. Stallman en 1983, al que por cierto estáis viendo bailando en el vídeo de fondo, como un sistema operativo desarrollado por personas que trabajan juntas con el fin de lograr que todos los usuarios de software tengan la libertad de controlar sus operaciones informáticas. El objetivo primordial y continuo de GNU es ofrecer un sistema compatible con Unix que sea 100% software libre. De hecho, de ahí vienen sus siglas. GNU, que se correspondería con la palabra new en español, son las siglas de GNU no Unix. Es decir, que GNU es un acrónimo recursivo, o sea que el nombre es en sí mismo un guiño a la computación. Con este nombre se pretende reconocer las aportaciones técnicas de Unix, dejando claro al mismo tiempo que se trata de un sistema bien distinto, pues se fundamenta en garantizar las 4 libertades básicas de los usuarios. Hoy en día existen distribuciones completamente libres que cumplen ese objetivo, muchas de las cuales utilizan el kernel de Linux libre. Algunas de estas son Parabola, PureOS, Triskel, LibreCMC y otras. Igual no suena mucho y esperaríais que aparecieran nombres como Ubuntu, Linux Mint, Arch, Gentoo, Manjaro. Lo cierto es que estas populares distribuciones no son libres, de acuerdo con la estricta definición que usa GNU, en general por 2 motivos. En primer lugar, no adoptan ninguna política para incluir únicamente software libre, ni para eliminar el software que no sea libre cuando se detecta. La mayoría de estas distribuciones no tienen en absoluto una política clara sobre qué software aceptan o rechazan. Además, el segundo motivo es que el núcleo que distribuyen, en la mayoría de los casos el típico núcleo de Linux, incluye lo que se llaman blobs, piezas de código compilado distribuidas sin el código fuente, generalmente firmware para hacer funcionar algún dispositivo. Para terminar, me gustaría también mencionar que GNU ha recibido en diversas formas el apoyo de la Free Software Foundation, la organización sin ánimo de lucro fundada también por el activista Richard Stallman, para promover los ideales del software libre. Dejadme leer lo que es la FSF, la Free Software Foundation, según su propia página web. La FSF es una entidad sin ánimo de lucro con la misión de promover mundialmente la libertad de los usuarios de computadores y defender los derechos de todos los usuarios de software libre. A medida que nuestra sociedad se hace cada vez más dependiente de los computadores, el software que usamos es de importancia crítica para asegurar el futuro de una sociedad libre. El software libre es un tema sobre tener el control de la tecnología que usamos en nuestros hogares, escuelas y negocios, donde los computadores trabajen para nuestro beneficio individual y colectivo, no para compañías de software privativo o gobiernos que podrían tratar de restringirnos y monitorearnos. La Free Software Foundation está trabajando para asegurar la libertad de los usuarios de computadores a través de la promoción del desarrollo y uso de software y documentación libre, particularmente el sistema operativo GNU, y a través de campañas contra las amenazas hacia las libertades de los usuarios de computadoras, tales como la gestión digital de restricciones y las patentes de software. Por ejemplo, lo que veis ahora mismo de fondo es un nuevo vídeo publicado por la FSF, titulado Escape to Freedom, que muestra mediante una fábula fácilmente comprensible para el público general
las consecuencias de usar software privativo y la liberación que supone pasarse al software libre. Por supuesto, también el contenido multimedia y documentación que crean GNU y la Free Software Foundation está bajo licencias que respetan las 4 libertades básicas del usuario. Y dado que puedo distribuirlo y modificarlo libremente, al terminar este vídeo os dejaré el cuento de Escape to Freedom íntegro con subtítulos en español. Os recomiendo que lo veáis, ya que las animaciones son realmente bonitas y el mensaje es muy importante. Y eso sería todo. Si este vídeo te ha sido útil, puedes ayudarme con el sencillo gesto de dejar un like y poner un comentario. Cualquier cosa, ya que esto ayudará a que el vídeo coja más visitas. Muchas gracias por tu tiempo y te dejo con Escape to Freedom. Every choice we make about the technology we use in our daily lives shapes the world. Think, for example, about electric cars, about the apps on your phone, your computer, the internet, the programs you use for work or school. The makers of these programs build a convincing way of experiencing the world. But make no mistake, they do not serve you. We end up with software that often deprives us of important rights and freedoms. With non-free software, in a sense, we are walking in the dark. We can't understand today's popular software because it's mostly proprietary, which means our active participation is limited by design. Instead, the software ends up controlling us. This is a story about how the world is and how it could be. What happens when we don't look up? What happens when we follow the breadcrumbs of the promise of convenience? Considering the presence of software in your life, shouldn't you be able to look inside programs to see how they work? Shouldn't you be able to use them however you wanted, make whatever changes you wanted, and share them freely in your community? To live in a world where we do control our technology, we need software that is free, as in freedom. All software is basically a set of instructions to a computer, which come together like building blocks to make up your program. There is a global community of people that believe that software should serve you, the user. That you should be able to freely access, make changes, and share these building blocks to your liking. And when you can, we call it free software. With free software, you can not only check that software does what it says it does, like protect your privacy, you can also adjust it to make it do something new, something creative. You can solve any issue that you can think of. We protect this freedom by using a concept called copyleft. This makes it so that all modified and extended versions of the program are required to be free, as in freedom, as well. Software freedom is worth fighting for. As the user, you have the power to demand change. You can make conscious decisions toward freedom, one step at a time. There are free, as in freedom, programs that you can begin to use today, which provide an ethical replacement for the apps on your computer or phone. Over time, you can replace more and more of the parts of your digital life with tools that respect your freedom and help others to do the same by learning about and advocating for software freedom in your home, school, and workplace. Every time you use free software, you are helping to create a freer existence for yourself and for the rest of us too. This just in, shocking new video from a school teacher who wandered into a cave and found out what's really going on with these devices we're all carrying around in our pockets. It turns out they're a form of mind control, and the end game is walking unconsciously right into the mouths of monsters. Free software is important, not just when thinking of technology, but it matters for a free society. So from now on, when you are speaking about any kind of freedom, please consider the role that software plays in that cause. The Free Software Foundation has been fighting for software freedom since 1985. The journey won't be over until we've all climbed the ladder to freedom.